Un momentito. Nos acomodamos aquí todo el micrófono. Y ahora sí pasamos a leerte los comentarios. Un segundo. ¿Qué tal, familia, amigos, amigas, hermanos, hermanas? Pues pasamos a leerlos. Vamos a ver qué nos comenta aquí la gente. Dice Bros Mende, permiso para entrar, por supuesto. Está abierto el live si quieres participar y darnos tus aportaciones, tus comentarios. Si queremos contraargumentar o refutar algo con respecto a lo que hemos hablado, excelente. ¿Qué tal, CR7? Buenas noches. J. Méndez. Dios te bendiga, dice Rosy Castillo. Gracias, Rosy. Ok. Daniel 9, el príncipe de Persia, efectivamente. Dice Chibi, Satán viene de Satanael, un ser de la cuarta dimensión, y los arcángeles son de la treceava dimensión. Ok. Juglar Morte dice, el que cree en la religión, cree en esto nada más, ya también nadie cree en esa. Pues me imagino que hay algo vulgar al último. Bueno, es lo que comentaba, ¿no? Mucha gente pues piensa que solo somos materia y que no existe realmente un mundo espiritual, pero es evidente que sí. Dice, te extraño mamita, así se llama el usuario. Compartió el live, excelente, gracias. Erika, si Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, Satán estaba a la izquierda. No necesariamente, la Biblia no dice que estuvo al lado del Padre. De hecho, él quiso ser semejante al Altísimo. Quiso usurpar más bien el trono de Dios, quiso sentarse, seguramente ocupar pues el trono, a lo mejor, por así decirlo, de Jesucristo, ya que Jesucristo actualmente está sentado a la diestra del Padre. Entonces a lo mejor quiso sentarse ahí, obtener los privilegios y destronar a Dios. Algo misterioso, ¿verdad? Alfa Alas es lo más poderoso, la oración. Iván dice, cuando Dios le dijo morirás, no le dijo cuándo. Bueno, no sé a qué te refieras. Rafael Torres Zúñiga. Hola amigo, Dios te bendiga. Gracias Rafael, ¿cómo estamos? Buenas noches. Rick HFM, 1 de Juan 5:19. ¿Qué dice? ¿Qué dice 1 de Juan 5:19, Rick? Vamos a ver. Vamos rápido. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Efectivamente, ¿verdad? Lo que comentamos del título del príncipe de este mundo que le dio Jesús. Amén, amén, dice Jesús Lozano, bienvenido, buenas noches. Iván, no se refiere a Satán, se refiere al rey de Babilonia. ¿A qué te refieres? ¿A qué pasaje? Si te refieres a Isaías 14, Iván dice, no es enemigo, los ángeles tienen más inteligencia que pensar en ser enemigos de Dios. Bueno, no sé, porque el comentario es aquel varón porque dice Satanás y dice varón. Ok, bueno, ya entiendo a qué te refieres, si estás refiriéndote a Isaías 14. Sí, se discute en el buen término, o de manera positiva, cuando digo discutir, de que si se está refiriendo exclusivamente al rey de Babilonia, inclusive Ezequiel 28 también argumentan que tampoco se está refiriendo a Satanás, sino al rey de Tiro, porque dice textual, el rey de Tiro. Sin embargo, en la teología, vemos y notamos, como dice en Efesios, que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y por lo regular, las profecías, cuando son inspiradas por Dios, o fueron inspiradas por Dios, en este caso aquí con los profetas, cuando profetizaban de parte de Dios, su profecía apuntaba a algo contemporáneo o algo que iba a ocurrir cercano a la fecha. Sin embargo, también apunta a algo futuro después de ello. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en Isaías 61. Voy rápido a citar Isaías 61. Porque, repito, la profecía tiene doble cumplimiento. Se puede cumplir en un nombre, pero también hace alegorías, como en este caso Isaías 14 y Ezequiel 28, porque es claro que también se están refiriendo a un hombre, ambos pasajes, pero también vemos que existe una influencia atrás de ese hombre, y esto lo vamos a comprobar, pero quiero primero pasar al punto de que la profecía tiende a tener doble cumplimiento, uno contemporáneo, cercano a la fecha, y uno en un futuro, y seguramente también apuntando en este caso,
nos referimos a Isaías 14 Isaías 14 y Ezequiel 28, a Satanás. Voy a Isaías rapidísimo para que veas cómo una profecía puede tener en el mismo verso distinta separación de cumplimiento. Voy rápido para allá. Y cito Isaías porque es un pasaje que inclusive el mismo Jesucristo leyó. Dice, por ejemplo, en Isaías 61, el Espíritu de Dios el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y bueno, aquí vemos a proclamar el año de la buena voluntad, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este pasaje también es referido, si no mal recuerdo, en Lucas capítulo 4, donde Jesús lo invitan a la sinagoga. Porque la cultura o la costumbre era que cuando invitaban a un rabino, a un maestro de las escrituras, de la Torá, lo invitaban para que hiciera una lectura de un pasaje y explicara el pasaje y luego hicieran una oración. Lucas capítulo 4. Sí, aquí está. En el versículo 16, capítulo 4 de Lucas, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18, Isaías 61, lo que estamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y se detuvo. Si te vuelves a Isaías 61, te vas a dar cuenta que ahí donde Jesús se detiene existe una coma. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Ya no dijo el día de la venganza, se detuvo en la coma y dice aquí en Lucas, y enrollando el libro, es decir, terminó hasta a predicar el año del agradable del Señor y se quedó en la coma, ya no le siguió el día de la venganza de Dios. ¿Por qué? Porque aquí mismo Jesús dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Por qué no siguió leyendo el día de la venganza? Porque eso no se había cumplido todavía. El día de la venganza es en el día de la ira de Jehová, o el día de la ira de Dios, o el día del Señor también conocido, cuando venga a quitar a todos sus enemigos y ponerle por estrados de los pies de Jesucristo, por supuesto. Entonces ves cómo, aunque hay una coma, existe un paréntesis, por así decirlo, de separación. Bueno, la idea se entiende, ¿no? Entonces, así como con Ezequiel, voy a Ezequiel rapidísimo, capítulo 28, la profecía comienza hablando, profecía contra el rey de Tiro. En Ezequiel 28, viene y dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en el medio de los mares. Dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y empieza a decirle, la profecía sigue siendo dirigida a Tiro, al principal de Tiro, en este caso al príncipe. Pero lo curioso y lo interesante es que en el versículo 11 dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro, ya no es el príncipe de Tiro, ahora es el rey. Por eso en la teología se entiende que existe esta influencia de parte de Satanás sobre los principales gobernadores del mundo. Bueno, no de todos, no, tampoco quiero generalizar, pero por lo menos aquí el rey de Tiro, o sea, detrás, es como los ídolos culturales, ¿no? Dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿sí? Alguien detrás de ello, ¿no? Entonces vemos que detrás de esta influencia, o más bien detrás de este hombre literal, del príncipe de Tiro, estaba el rey de Tiro, que ubicamos como Satanás, influenciando sobre su vida. Porque ¿cómo es que Satanás gobierna este mundo? Obviamente, aunque gobierna de manera espiritual, para gobernar el mundo físico, la materia, los hombres, seres humanos, tienen que utilizar a otros hombres. Entonces, se entiende el doble cumplimiento. Y bueno, creo que es claro, ¿no? Ok, tenemos aquí nuestro primer invitado. Tenemos a Jesús Cabero, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí te va el
en lo que se conecta. Jesús Cabero dice, este, empezó a seguirnos. Liber, muchas gracias. Ángel Montes dice, Biblia, una fábula. ¿Ok? ¿Por qué te parece una fábula, Ángel? Si te puedes conectar aquí con nosotros, nos gustaría escucharte. Dice Iván, ¿es este aquel varón? Porque dicen Satán. Ok, bueno, ya lo expliqué. Rosy Castillo, 627, amén. ¿Y qué daño puede sufrir Satán en el lago de fuego? Bueno, dice la Biblia que será atormentado día y noche y el humo de su tormento sube a la presencia de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Rafael, ¿qué tal? Rafael Torres, buenas noches, hola. Si los ángeles se hacen fuego. Bueno, el punto es, sí entiendo, ¿no? Fuego contra fuego, ¿cómo se va a consumir, no? Pero el punto del lago de fuego es una referencia a un castigo perpetuo, de tormento, por supuesto. Dice, te extraño, mamita. Bueno, así se llama la usuaria, repito. ¿Y por qué Satanás, después de ser vencido por Jesucristo, vuelve a salir después de reinar 1000 años? Bueno, esto es curioso, pero antes de responderlo, quiero saludar a Jesús Cabero. Jesús, ¿cómo estamos, brother? Buenas noches, bienvenido a Deja que te cuente algo. Cuéntanos, ¿qué piensas del tema? Buenas noches, hermano. Bendiciones a todos. Pues muy buen tema. Muchos se preguntarán quién es Satanás y por qué fue castigado de tal manera. Realmente fue una figura muy importante. En el principio de los tiempos era conocido como Luzbel, el ángel más bello de Dios, pero por su orgullo quiso ser igual que Dios y llegó a querer igual, tener la misma adoración que tenían por Dios, y es cuando cayó de la gracia, convenció a la cuarta parte de los ángeles del cielo, al punto de que fueron desterrados del cielo la cuarta parte de los ángeles, que en mi opinión pienso que se convirtieron en demonios, ¿no? Y él es su líder, y es el que domina lo que son los principados, lo que son las entidades, los huestes, las entidades demoníacas, porque como tú sabrás, Satanás, todo lo que Dios hace, él lo copia. Lo que es Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el del lado negativo también tiene lo que es a su trinidad demoníaca. ajá, sí, sí, sí. Y por medio de ellos también tiene principados, también tiene huestes. De hecho, del lado positivo también hay huestes, pero del lado bueno, del lado correcto. Nada más que también lo copió, trayendo lo que son pues energías, ¿no? Hacia su lado. Sí, hay un orden, definitivamente hay una organización. De hecho, es curioso, ¿verdad? Que aquí en México hasta se le llama el crimen organizado. Bueno, haciendo referencia que, entre comillas, pues, el rango malo, por así decirlo, también está súper organizado y pues no se diga, existen ejércitos, por supuesto. Entonces, todo ejército desordenado, pues no tiende a tener victorias y pues Satanás lo sabe, por eso tiene este orden, por así decirlo, jerárquico y de control y de supervisión en este mundo que, pues, entre comillas, son sus terrenos. Por eso cada cristiano que nace, o más bien cada hombre que nace de nuevo y se convierte en cristiano, la Biblia lo llama peregrino de este mundo, de esta tierra, porque no pertenece a este mundo. La Biblia dice que el que ama este mundo, en el sentido no a las personas, obviamente, sino a qué se refiere este mundo. Se refiere a la vanagloria de la vida, se refiere a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. Dice que el que ama esto, pues no pertenece al Padre y se constituye enemigo de Dios. Santiago, en su carta lo menciona así. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, cuando nace de nuevo y tiene este encuentro real con Dios, ya se siente como un pez fuera del agua en este mundo, ya no le llaman las mismas costumbres que practicaba antes porque ya no tiene esa naturaleza. Vamos, es como si su naturaleza de puerquito se le haya cambiado como a una naturaleza de oveja. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, las ovejas caen en el lodo, pero los puercos se revuelcan en él. Y esta obra no es que nazca por nuestro instinto, por nuestra propia voluntad, sino que Dios nos da su espíritu, la simiente de Dios en nosotros, como su simiente es santa,
pues nos produce esa santidad interna y de tal manera que ya nos sentimos incómodos en ciertos lugares o en ciertas prácticas que antes llevábamos a cabo como un estilo de vida. Y pues cuando ya viene esta transformación, curiosamente el mundo espiritual se da cuenta, estamos sellados que pertenecemos a Dios y nos ven como usurpadores. Es algo así como lo que sucede en Medio Oriente. No sé si sepas tú, Jesús Cabero, y los que nos escuchan, en el Medio Oriente, antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial y después de que se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, los países como Francia, Inglaterra y creo que Estados Unidos le prometieron a los árabes o a las naciones árabes lo que se conocía la primavera árabe, ¿sí? De que iban a ocupar esa tierra donde está ahorita Siria, Irak, Cisjordania, Egipto, y Irak, etcétera. Pero sucede que en 1948, como ya estaba esta promesa de, perdón, de la primavera árabe, pues en 1948 Israel, que no es árabe o pueblo árabe, lo constituyen como Estado una vez más y los expatriados, un gran grupo regresa a Israel y es como, estos son usurpadores que están haciendo en nuestras tierras que nos prometieron, ¿no? Que se vayan, ¿no? Aquí, bueno, más bien en el sur de México, cuando estuve viviendo allá en la Riviera Maya, había un lugar que se llama, se me fue el nombre de la colonia, pero era una colonia donde mucha gente se fue a vivir ahí en tierras que no les pertenecían. Entonces el gobierno va con ellos y les dice, salgan de ahí, no les pertenece, y ellos aferrados de estar en ese lugar. Y de hecho otras colonias vecinas los llamaban los invasores. Bueno, la idea es que las naciones árabes ven así a Israel como los invasores de su tierra, cuando esa tierra, según nos vemos en las escrituras, es herencia de ellos, porque Dios se lo había dicho a Abraham que en Isaac, en este caso la descendencia que viene siendo Israel, o los israelitas iban a heredar esa tierra. Y por eso ese conflicto, ese conflicto. Ahora, pongo esto como ejemplo, como alegoría, de que el mundo espiritual caído, nos ven aquí y nos dicen, estos quieren establecer el reino de Dios aquí en la tierra, o claman para que venga el reino de Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que ya venga Cristo. Entonces nos ven a nosotros como usurpadores, diciéndonos, vámonos, vámonos, cuando pues la Biblia dice que esta tierra le pertenece a Jesucristo y a sus coherederos. De hecho, la única oposición que hace que en los planes de Satanás no se vean al 100% logrados es la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo. Por eso es que muchas veces sufrimos muchos ataques. En lo que son temas anteriores que habías tocado, había muchas personas que decían que, oye, yo soy cristiano, me porto bien, tengo a Dios, pero me va mal en la vida. No, Sí, y lo que no entienden es que realmente pues no es, nosotros estamos pasando por no vamos a tener riquezas, no vamos a vivir en los lujos, porque realmente el que te da esos lujos y el que te da esas riquezas es Satanás, porque él es el rey de este mundo, él es el que por medio de la venta de las almas es que ofrece lo que es riqueza, fama, etcétera, etcétera. Pero de hecho, sí es lo que dice. nosotros nada más vinimos pasando por esta tierra. Esta tierra o este pasaje es efímero, es rápido, pero la eternidad que viene posteriormente es mucho más grande. Y es donde Dios nos promete que vamos a tener prosperidad, vamos a tener riqueza, vamos a ser reyes y príncipes. Y al igual del lado de las mujeres, princesas y etcétera, Sí, ¿no? efectivamente, este, la Biblia los llama peregrinos a los cristianos, extranjeros de este mundo, obviamente por lo que comentaba hace un momento, que pues no somos de este mundo. Jesús dice, pues no son de este mundo, yo oro por ellos. En Juan 17 está orando, Señor, oro por ellos para que los guardes del mundo, porque no son de este mundo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos otra invitada aquí a Rafael en lo que se conecta. Nos preguntan entonces con respecto a por qué de Satanás después de ser vencido por Jesucristo vuelve a salir después de reinar 1000 años. Lo voy a explicar así rápido. Aquí entramos con el tema pues, para dar rápidamente una cronología de los tiempos.
cómo lo ve la Biblia. Ahí va. Cristo viene al mundo, parte de la historia, viene el Pentecostés, 50 días después aproximadamente de la Pascua, se derrama el Espíritu Santo, se cumple la profecía de Joel capítulo 2 y son bautizados con el Espíritu Santo, son revestidos del poder de lo alto, de la promesa que Jesús le dio a sus discípulos y nace la iglesia, se inaugura la iglesia. Esto confirmado cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, sobre edificaré o edificaré mi iglesia, edificaré en futuro. Entonces la iglesia nace edificada, vamos, en el día de Pentecostés, en la fiesta de las cosechas, y tendría mucho sentido. Por la fiesta de las cosechas se cosechan las primeras almas, el fruto de la obra de Jesucristo y la nueva era, que también es llamado en Romanos como el tiempo de los gentiles. Bueno, entonces empieza la iglesia a predicar el evangelio de que Jesús viene pronto, y antes de que Jesús venga, el próximo evento a suceder, según vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, es el arrebatamiento. Sí, algunos creen que el arrebatamiento surge a la mitad de la última semana de Daniel, que también es otro tema de la escatología. Bueno, yo personalmente pienso que es antes, ¿sí? Algunos ubican la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento como un mismo evento. Sin embargo, hay razones, por ejemplo, la primera, razones para suponer que no es así. Aunque es un solo evento, la segunda venida de Jesús tiene dos segmentos. Es como la resurrección de los muertos. La primera resurrección de la que habla Apocalipsis tiene diferentes segmentos en una sola, y que forman parte de la primera resurrección. Hermano, Entonces, sí, Jesús. este, yo en el aspecto como yo lo veo es que, como dices tú, no son dos partes, sino que es una sola, pero que parte de que cuando Cristo viene, no toca la tierra, sino que toma a su pueblo, lo prepara para lidiar la gran batalla. Sí, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 17, lo recibimos en las nubes, en el aire. O sea, para eso no toca la tierra. Zacarías 14 y Apocalipsis 1 dice que todo ojo le verá, y bueno, ya después desciende y nosotros descendemos con él. Entonces, sería un choque si fuera el mismo evento, o más bien, aunque es el mismo evento, repito, la segunda venida de Jesús, si no lo segmentamos, el arrebatamiento y la segunda venida, pues sucede esto, no viene y lo subimos, y pues para bajar otra vez, pues no, como que no, ¿verdad? Entonces, Como, es un como, como, arrebatamiento, como, lo como, recibimos en el aire, y ahora sí, ya estamos acá. Se supone que arriba vamos a pasar 7 años con él, que curiosamente algunos comentan que son las bodas del Cordero, que describe Apocalipsis 19, y si es así, es interesante, ya que la cultura judía, sus bodas o la boda de un judío o de un hebreo en su cultura dura 7 días. Entonces está interesante, ¿no? Después de eso, descendemos con Jesucristo. Apocalipsis 19 es el jinete, ahora sí, que viene un caballo blanco con sus vestidos rojos, que trae en su muslo el verbo de Dios, etcétera, que es Jesucristo, y nosotros y sus ejércitos con él, y descendemos a la tierra. Entonces, cuando Jesús desciende, ahora sí, según Mateo nos cuenta en 25, pone a su derecha a sus ovejas y a su izquierda a las chivas, ¿no? A los que pensaban que eran del pueblo y nada. Y ahora sí, Jesús establece su reino de 1000 años. Y previamente, cuando Jesús viene, obviamente, toma a Satanás y lo arroja a una cárcel, al abismo, y lo encarcela por 1000 años. Al falso profeta y a la bestia los echa inmediatamente al lago de fuego. Pero hay cierto trato, por así decirlo, especial con Satanás. Y es lo que comentaba ahorita yo en un principio. ¿Cómo es que él es llamado el querubín protector, y por alguna razón fue una criatura creada por Dios muy especial, que inclusive todavía se le da cierta exclusividad, y no un trato bueno, sino, repito, como que algo exclusivo por ser una criatura, vamos a decirlo, especial, ¿no? Y lo mete al abismo por 1000 años. Ahora, la pregunta que hacen aquí, ¿cómo es que va a volver a salir por 1000 años? Bueno, en el estudio de los últimos tiempos nos damos cuenta que cuando Jesús establece su reino por 1000 años, la Biblia habla, me parece que es en Isaías 66, de cómo va a ser el estilo de vida en el milenio. Va a haber paz, los niños van a dejar de ser niños a los 100 años, o sea, vamos a tener una vida más longeva, más larga. Las bestias van a perder su ferocidad,
vamos a hacer vamos a cultivar otra vez algo muy parecido a lo que Dios quiso en un principio en el Edén, a labrar la tierra, etcétera. Pues no como campesinos, lejos de la civilización, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Bueno, el caso es que, obviamente, si va a haber niños, va a haber todavía familias. Se supone que van a ser familias que se van a reproducir en el milenio, pero de las que sobrevivieron a la última semana de Daniel, que fue un periodo de juicios, y el remanente que sobreviva, pues obviamente va a poder fructificarse, según nos dice Isaías 66, que va a haber familias en ese entonces, y si va a haber niños, va a haber seguir viendo reproducción. Pienso yo que los resucitados y con cuerpos glorificados vamos a ser así semejante a los ángeles, que no vamos a poder ya reproducirnos, pero seguramente ese remanente que sobreviva a la tribulación va a poder hacerlo. Entonces, como se van a reproducir, obviamente van a pasar 100 años, 200 años, porque yo creo en un milenio literal de 1000 años. Y si vamos a suponer que ya vamos en el año 500, 600 del milenio. Obviamente hay nuevas generaciones que no vivieron en el tiempo de antes del rapto ni después del rapto, sino que ya están viviendo en la época de oro, vamos a decirlo. Satanás ya está encerrado, no existe ninguna influencia satánica. Entonces, Dios permite que al final del milenio, Dios demuestra que sin la influencia del mundo oscuro, el ser humano sigue teniendo inherentemente, bueno, por lo menos los regenerados ya no, pero los que estén ahí en ese tiempo, esa tendencia todavía a rebelarse y demás. Entonces Dios de alguna manera soberanamente permite que regrese Satanás, porque dice la Biblia en Apocalipsis, lo voy a leer rápido antes de darle lugar a Rafael, que nos está esperando aquí. Ahí voy, mi Rafa, no te me desesperes. Ahorita te doy lugar. Rapidito lo leo, porque es importante eso que ahorita preguntaba. Te extraño, mamita, así se llama. Voy a leerlo. Dice en el versículo 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios descendió del fuego del cielo y los consumió. Bueno, empieza aquí otra lucha, otra batalla. En la teología se conoce, o en el estudio de la Biblia, cuando te das cuenta que existen dos armagedones, uno antes de que Jesucristo venga y otro al final del milenio o cercano a la consumación del milenio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice en el versículo 8 que Satanás sale de su prisión para engañar a las naciones. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que hizo en el cielo, persuadiendo a la tercera parte de los ángeles para rebelarse con Dios, lo mismo que hizo en su caída en el Edén, persuade al hombre y a la mujer para que se rebelen contra Dios, y hoy lo sigo haciendo a través de sectas, de organizaciones, sutilmente, ¿verdad? Se disfraza el ángel de luz, y al final del milenio vuelve a hacer lo mismo con la generación o las generaciones del milenio. No, miren que Dios hizo esto, y empieza a persuadirlos, y muchos se unen en esta batalla. Entonces, Dios lo que está haciendo es demostrarle al hombre, en primer lugar, que tiene esta tendencia al pecado, para no culpar de todo a Satanás, ¿verdad? Porque no, yo ando haciendo esto porque las influencias demoníacas, no, siempre es así, también tú eres agente responsable. Y en segundo lugar, pues Dios, ahora sí que purgando, por así decirlo, pues a su pueblo, ¿no? Para que a través de esta división pueda ubicar quién está a favor de él y quién está en contra, y de esta manera ahora sí ya es la última rebelión y se acaba todo. Y bueno, ahora sí le doy lugar. Se me fue Rafael, perdóname Rafael, creo que se ocupó. Si te montas otra vez acá, Rafa, ahí te voy a invitar otra vez, mi hermano. Perdón por Hermano, no dar tan rápido. Sí, dime, Jesús. yo creo que el mejor logro de Satanás es pensar que hacernos creer que no existe, ¿no? Correcto. Sí, Rafa, ahora sí, ¿me escuchas? Bueno, Rafael Torres. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estamos? Perdón por tardarme un poquito. No sé si te saliste a propósito, pero bueno, aquí te ¿Qué damos. tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gusto de saludarte.
Saludos, ¿cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué No, lo piensas? que pasa es que parece que la conexión está un poquito dañada. Ok, bueno, ¿quieres comentar algo o quieres mientras se arregla tu señal? Seguimos leyendo algunos comentarios. Bueno, Ok, sí, esto dinos. es sencillo. Esto es sencillo. Yo creo, Uy, se está cortando mi Rafa. aquí estamos. Ok, sí, como que se corta. A ver si puedes revisar tu señal, a ver si está este, con buena señal ahí el modem. Bueno, en lo que Rafael ahí se acomoda, sigo leyendo aquí, dice Iván, semejante al Altísimo, los ángeles son tontos. No sé a qué te refieres, Iván, de que son tontos. Por rebelarse contra Dios, pues sí, fueron muy necios. Dice Smile, Smile, qué bien, mi hermano, gracias por el apoyo. Aquí deja que te cuente algo. Dice Iván, Dios se complace atormentando a un ángel por los siglos de los siglos. Es que, bueno, aquí Iván entiendo que no conoces o no sabes acerca de un atributo de Dios. El atributo de Dios, por si seguramente has escuchado que Dios es amor, que Dios es misericordioso y es verdad. Sin embargo, muchas veces llega a verse la ira de Dios como una mancha en sus atributos divinos, cuando no es así. Aunque Dios es justo, perdón, aunque Dios es amor y es misericordia también, también es un Dios de justicia. Y no es que se deleite en castigar, sino que es parte de su naturaleza ser justo. Si Él no castiga el pecado y la rebelión, sería un Dios injusto y no sería Dios ya, porque eso es inherente en Él. Él es justo. ¿Sí? Por esa razón Jesús viene al mundo. ¿Sí? Porque si Dios perdona al hombre, lo que le comentaba ahorita a nuestro querido Sullivan, que se está a punto de conectar, si Dios perdona al hombre, sería injusto. ¿Por qué? Porque si yo cometo homicidio y la familia se da cuenta que yo cometí ese homicidio a su pariente, me demandan, estoy ante el fiscal y le digo al fiscal, perdóneme, me arrepiento, y el fiscal o el juez me dice, váyase, está bien, yo soy bueno, yo soy misericordioso, lo perdono, váyase. La gente va a decir, eso es injusto, que pague lo que ha hecho. Dios, sabiendo el dilema, envía a su Hijo Jesucristo para que pague el pecado, ¿sí?, de la persona y obviamente sea absuelto. Esto es conocido como la imputación, ¿sí? De lo contrario sería amnistía. Es decir, si Dios no hubiera enviado a Jesús y perdonado al hombre, sería amnistía. ¿Qué es la amnistía? Absolverlo, no pasó nada y que nadie pague, me hago de la vista gorda. Pero no, Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Por eso Dios amó al mundo para que ese pecado no fuera castigado eternamente y envía a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pone su vida una por otra, el sustituto, así es también llamado. Entonces, Dios resuelve el dilema en Jesucristo. Sullivan, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido, deja que te cuente algo, cuéntanos. Ya se me salió Sullivan. ¿Qué está Hermano, pasando? Dime, Jesús. yo creo que lo que no entendemos es que es un gran juicio el que tenemos, el que ocurre, porque el juez, estamos hablando de un juez justo, estamos hablando de, de un abogado. En este caso, nos dice en la Biblia que que Jesús es es un abogado para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser juzgados a lo mejor no por nuestras acciones, ¿no? Sino por nuestra forma de ser o de llevarnos por la vida. Pero en realidad es un gran juicio, ¿no? Porque dice que vamos a ser subidos y vamos a comparecer ante el juicio, ante el trono de Jesús. Oh, ante, ante el tribunal de Cristo. Sí, qué exacto. bueno que tocas ese punto. El creyente, una vez que ha creído en Jesús y sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, y ya no hay que hacer nada para entrar al cielo más que creer en Jesucristo, arrepentirte, dejar esa vida, porque Cristo lo llevó en la cruz y una vez y para siempre. Sin embargo, el creyente, aunque ya ha sido perdonado, de acuerdo a su comportamiento en la vida va a tener recompensas o pérdida de recompensas. No va a ser el mismo puesto, por así decirlo, la misma recompensa para el cristiano que
quiso hacer las cosas como él quiso, bajo sus propios términos, como si nunca hubiera tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Él quiso ser su propio jefe, por así decirlo, no su propio Dios, sino su propia ley. No, Dios, no estoy de acuerdo contigo, esta chavita me gusta, esta morrita me gusta, tú dices que no porque no es cristiana, pero a mí me gusta y el amor, y bueno, empieza a hacer lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, en el día del tribunal de Cristo, ese tribunal no es de juicio de condenación, sino para que el creyente sea recompensado según lo que haya hecho en el cuerpo. Repito, no para condenación, no para juzgar para que sea condenado, sino para ver, a ver, ¿qué hiciste para mi reino? ¿Cuál fue el grado de tu obediencia? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿No fuiste ahí lacra en el trabajo, etcétera? Ahí Dios también es justo y va a recompensar. No, mira, mi hijo, tú no hiciste nada y quieres que te dé lo mismo que acá, mi hijo, que fue muy obediente. No, hombre, oye, ahí te va una bolsa de cacahuates. El apóstol Pablo habla de ello en Corintios y dice que en el tribunal dice él, cada quien mire cómo sobreedifica, porque va a dar cuentas a Dios, aunque ya ha sido salvado, ¿sí? Ha huido como por fuego de una casa, ¿verdad? Ah, apenas la libré. Sin embargo, Dios también va a ser justo para recompensar según a cada uno haya hecho su obra. Entonces, qué bueno que tocaste esa parte, mi brother. Bueno, sigo leyendo aquí en lo que se acomoda mi querido Rafael. Dice, bueno, nuestra ciudadanía está en los cielos, efectivamente. Los niños están despertando cada vez más pequeños, muy contrario a lo que dices. Diego de la Fuente, no sé a qué te refieres o que estés refutando si haya dicho algo. No recuerdo haber mencionado algo de los niños. Aldair Martínez, ¿de verdad creen todo eso? O bueno, si me preguntas a mí, sí, definitivamente Aldair. José Pedro Arreozola. Ah, gracias, nos está siguiendo. Aldair Martínez dice, creí que solo se divertían fingiendo que creen lo que dice ahí. Bueno, sí, me gustaría, Aldair, hacerte la invitación para escucharte porque piensas de esta manera. Y bueno, con mucho gusto y con mucho respeto te escuchamos. Y si hay algo en lo que difiere tu servidor de ti o viceversa, pues lo discutimos, obviamente hablando en buen plan, ¿verdad? Por supuesto. Adalberto Flores dice, en un lugar llamado Armagedón, ¿cuál es ese lugar? Bueno, Armagedón viene una palabra griega que habla del monte Megido, eso significa el monte Megido. Creo que Napoleón Bonaparte en sus conquistas, en sus luchas bélicas, vio ese lugar y dijo, aquí si hay una batalla, será excelente el escenario para llevar una batalla campal con todo lo que conlleva, porque lo veía como un lugar especial y ¿cómo se dice? Y bueno, particular, no sé cómo decirlo, ideal es la palabra para llevar una batalla bélica. Entonces es el monte de Megiddo que está allá en Medio Oriente. Ok, perdón, no comprendes el perdón, lo transgiversas. Opus sax. A ver, ¿por qué piensas que el perdón es, bueno, bajo lo que yo comenté, está tergiversado o transgiversado, querido Opus sax? Bueno, si nos puedes escribir o te puedes conectar, aquí te escuchamos. Ok, gracias por los que nos están siguiendo. Dice Edgar, si el infierno será destruido. Ok, bueno, respondo así rápido. Hay una distinción, por lo menos unos ven el mismo lugar, el infierno y el lago de fuego, como si fuera el mismo lugar. Otros, como tu servidor, ven que son dos lugares diferentes. El infierno dice que es echado al lago de fuego, ¿sí? Entonces, simplemente por esa referencia bíblica, veo que son diferentes lugares y que el lago de fuego va a ser donde va a ser castigado Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que sirvieron al dragón. Dice la Biblia que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por eso es que predicamos el Evangelio, las buenas noticias. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a rendir cuenta. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida será echado a un castigo eterno. Por eso es esta buena noticia de que Jesús vino al mundo para que seamos perdonados y pasemos una eternidad en una vida abundante, en una vida plena. El dilema de la cruz se resolvió precisamente en Jesucristo. Dice Hermanito, Corias, sí, dime Jesús. hablando, ahora que estamos hablando del tema de Satanás, sería muy importante que hablara sobre el origen,
sobre lo que hacía en el cielo Satanás, a qué se dedicaba y las funciones que tenía y por qué es que repercute tan fácilmente en lo que es la música, en lo que es influenciar tanto en la música, ¿no? Y Sí, por qué muchos cristianos o muchas personas que creen en Dios caen por la misma música. ok. Vale, sí, en el principio del live hablábamos, citábamos Ezequiel 28 y Isaías 14, donde se describe a Satanás, pues que era perfecto en sus caminos hasta que se encontró en él maldad. Se pervirtió de alguna manera, por su hermosura se enalteció. Dice que sus vestiduras estaban adornadas de piedras preciosas. Eso es muy curioso porque se describe en sus vestiduras como las vestiduras que usaba el sacerdocio de Aarón. La pregunta es, ¿será acaso que tuvo algún oficio aparentemente sacerdotal en el cielo, como querubín protector? Recuerden ustedes que los querubines guardan la gloria de Dios. Entonces, ¿será acaso, según Apocalipsis nos cuenta de 4 seres vivientes que vio el apóstol Juan? Me parece que en el capítulo 4 y en el capítulo 6 vuelven aparecer, si no mal recuerdo. Bueno, estos 4 seres vivientes son ubicados por sus características como querubines. Yo pienso que si el término querubín protector que se le da en Ezequiel 28 2 veces, o por lo menos 2 veces se le refiere a Satanás como el querubín antes de su caída, probablemente él formó parte de ese círculo íntimo, siendo el principal o un miembro de ese círculo íntimo de los 4 seres vivientes, seguramente. Pero creo yo que a lo mejor fue el principal dado a pues, las características que tiene, y una de ellas también en su función es que dice que los principios de tus tamboriles, las flautas, es decir, los instrumentos musicales en la adoración a Dios, él era, pues, por así decirlo, el principal o uno de los principales que, imagínate, ¿no? Ese destello de primero la gloria de Dios y luego sus piedras preciosas reflejando esa misma gloria, y luego todavía él, un ser radiante, Satanás, ese querubín, ese Lucifer, porque también es llamado hijo de la mañana, ¿no? Hablando del esplendor que emanaba, y luego todavía adornado, hermoso, guapo, pues enaltece y hace corrupción en el cielo. Entonces, ahorita lo que comenta Jesús Cabero es, hoy en día, tristemente, hay un ministerio internacional que ha sido de mucha bendición para mucho pueblo cristiano en cuanto a alabanza, porque existen canciones y cantos muy hermosos que hablan del Evangelio, de la ola de Jesús, de su muerte, de su resurrección, muy bellos. Sin embargo, precisamente como es un ministerio internacional, pues hay mucha gente, y mucha gente pues forma parte de los grupos, o vienen a ser cantantes principales. Y bueno, tristemente uno de ellos uh, dijo 3 cosas en Instagram. Dijo, renuncio al cristianismo por 3 razones. El primero es que se habla de muchos milagros y pues yo no veo nada. El segundo es que ocurren cosas en el liderazgo y nadie dice nada. Y el tercero es que yo no puedo creer en un Dios que, siendo amor y misericordioso, condene en su ira para siempre a los que no se arrepientan y crean en el Evangelio. Por esas razones renuncio. Y bueno, pues muchos fueron seducidos por esa manera de pensar, que netamente es una idea satánica, ¿verdad? Ver a Dios como el malo de la historia, que así, inclusive si te fijas, ahorita los antihéroes o los villanos supuestamente son los héroes y que hacen ciertos actos. Ahorita pensando en voz alta, por ejemplo, en Thanos, ¿no? Que salió en Avengers, que él era el malvado porque venía a destruir, a matar a la mitad de las personas, pero al final lo quisieron mostrar que lo hizo por un acto heroico. Y ahí yo pude ver sutilmente que te quieren vender esa idea acerca de Dios, que Dios viene a hacer algo aquí en la tierra, pero que en realidad pues te quieren cambiar la cara de Dios, ¿no? Que no es tan bueno como se dice. De hecho, mucha gente que forma parte de la iglesia satánica, de la iglesia de Lucifer y demás, lo que te enseñan es precisamente el mismo principio del Génesis: come del fruto para que seas como Dios. Y es lo que te dicen: tú tienes que amarte mucho a ti mismo, de una manera exagerada, por supuesto.
darte todos los placeres que tú quieras, tú eres Dios para ti mismo, tú eres tu propia ley, Dios quiere privarte de eso, Dios te pone reglas, Dios es un tirano. Entonces comienza ese odio hacia Dios, hacia la Biblia, que muchos satánicos que se convierten al cristianismo confirman esto, de que sí, o sea, nosotros odiábamos a Dios, lo mirábamos como el malo, como el villano, y bueno, ahorita en Hollywood parece que sutilmente quieren venderte esta idea de Dios. Entonces, pues así como este cantante, también otros, pues si no nos cuidamos, ¿verdad? Ahora sí como dicen, el que esté libre, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra, es una de las cosas, por eso no condenamos a la gente, ¿no? Más bien le llamamos, vengan a Cristo y líbrate de ese juicio, ven a Jesús. Es como si yo veo a un niño en medio de la calle, ¿verdad? Y veo que viene un tráiler, ¡hey, salte de ahí! Te van a aplastar. Y que el niño me grita en medio de la calle, no, ¿por qué me juzgas? Sería tonto, ¿no? Hacemos todo lo contrario, ven, líbrate de lo que está a punto de venir. Ahora también otra parte, ¿no? Si no guardamos el corazón de la soberbia y de la altanería y nos exaltamos a nosotros mismos, pues nos va a pasar como lo que le sucedió a Nabucodonosor cuando vio Babilonia. Esta es la Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder, y toma, que Dios lo puso 7 años como bestia, o que se comportara como animal entre las bestias hasta que reconociera que el cielo gobierna. Entonces cuidado con el orgullo, que fue precisamente el orgullo, la maldad y la perversión de Satanás lo que le hizo caer del cielo. Entonces mucho cuidado, guardemos nuestro corazón. Otra vez aquí está mi Rafa, que estaba batallando con la señal. Esperamos que ya no sea el caso. No te preocupes, Rafa. Entendemos ahí que hay de repente mala señal y buena señal. Iba a comentar otra cosa. Alguien aquí me dijo, ¿qué onda, mi Rafa? Cuéntanos, ahora sí. Bueno, lo que Rafa dice, se te sigue cortando, mi Rafa. Sí, ¿Qué sí lo pasó? manifestaron. ¿Qué modem tienes, brother? Ya cámbiate a Total Play. Ya estoy diciendo publicidad aquí. Bueno, se sigue trabando aquí en la señal. Bueno, Rafa, tienes que hablar con los que te vendieron el modem, decirles qué está pasando, no me pude conectar, deja que te cuente algo. Me perdí de dar unas buenas observaciones. Dice Coria Soledad, ¿me puedes explicar cómo funcionan el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Debemos obedecer la ley o cómo? Bueno, está ajeno el tema, pero sí, por supuesto, me gustaría responderte porque veo que hay dudas con respecto al punto. ¿Cómo funciona el antiguo pacto y el nuevo? El antiguo pacto es ubicado como un pacto, por así decirlo, de obras, condicional. Es decir, el pacto mosaico, el pacto del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia lo divide en dos: Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. ¿Cuál es el Antiguo Pacto? Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel en el monte que si ellos obedecían los mandamientos, les iba a ir bien y que ellos iban a ser su especial tesoro. De lo contrario, pues no iban a ser su especial tesoro, y pues si se rebelaban y agarraban las prácticas de las naciones vecinas. ¿Y qué eran estas prácticas? Por eso Dios les advertía y por eso Dios los castigó varias veces, porque sacrificaban a niños inocentes, practicaban hechicerías y todo tipo de perversiones, actos sádicos, actos sexuales ilícitos, pues que bueno, sería más mencionar, ¿verdad? Creo que es muy claro todo eso. Y bueno, también eran homicidas. Entonces Dios, como es justo, no puede decir, ay, es mi pueblo, bueno, que hagan lo que quieran. No, también los castigaba. Entonces ellos una y otra vez se rebelaron contra Dios, mataban a los profetas porque decían, quítate, no nos digan que vivamos como Dios quiere, nosotros queremos vivir en orgías, en parrandas, y nos gusta aquí la fiesta y la chela y el alcohol y la droga, y bueno, ¿no? Y los profetas decían, vengan, pueblo. Sí, Jesús. La idolatría, hermano. Exactamente, la idolatría simplemente, que es uno de los pecados que más le molesta a Dios. Entonces Dios les dijo, si ustedes continúan así, yo voy a enviar una nación de lejos que se los va a llevar como esclavos para disciplinarlos. Y sucedió
el imperio asirio fue sobre la nación del norte, en este caso Israel, porque fue dividida en dos por los pecados del rey Salomón. Israel fue dividida en dos, el reino del norte, que fueron 10 tribus, y el reino del sur, que era conocida como Judá, o la región de Judá, que eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces primero Dios envía el imperio asirio, se los llevan cautivos y fueron dispersados. Y luego Dios envía a Babilonia para el reino del sur, que fue Judá, y se llevan a Benjamín y a Judá. Entre ellos iba el profeta Ezequiel, iba el profeta Daniel, Esdras y Nehemías. Ahí iban en el imperio de Babilonia, que se los llevaron cautivos por segunda vez. Entonces así Dios los castigó. Entonces, como ellos no entendían una y otra vez, esto no fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron 3 veces que se rebelaron, fueron decenas de veces que esta rebelión contra Dios y el no hacerle caso, hasta que Dios dijo, ustedes invalidaron mi pacto. Se lo dijo a Jeremías, me parece que es en el capítulo 31. Y dice, invalidaron mi pacto y los voy a poner a celos con otro pueblo que no era mi pueblo. Y aquí entendemos que ese pueblo que no era su pueblo son los gentiles. No todos, efectivamente, los gentiles son todos aquellos que no forman parte de Israel, por lo menos de sangre, ¿verdad? Que no forman parte, o su nacionalidad, vamos, no es israelita. Entonces, antes la salvación en el antiguo pacto le pertenecía exclusivamente al pueblo de Israel. Solamente ahí Dios se había revelado en revelación y eventualmente salvaba a uno que otro que no pertenecía al pueblo, pero fueron excepciones. Y los que otras naciones, esclavos, o otros que querían servir o formar parte del pueblo de Israel tenían que hacer proselitismo, repito, en el antiguo pacto. Pero como ellos invalidan el pacto, Dios les dice, ustedes invalidaron mi pacto y sucede esto. Cuando Jesús habla acerca del matrimonio en el Nuevo Testamento, le dicen a Jesús algo acerca del matrimonio y le dicen, no, miren, Dios desde un principio nada más una sola mujer, porque pues los líderes religiosos de ese tiempo pues les gustaba andar ahí de malandrines y la excusa para divorciarse era, para ellos en ese entonces, era de que si tu esposa te hacía un acto indecente y ellos entendían el acto indecente como una comida mal preparada, un mal gesto, o no sé, una discusión, esto es indecente, divorcio. Y Jesús dice, no, 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 no. Eso no son los actos indecentes. El acto indecente corresponde más al acto sexual ilícito. Es decir, si existe, Jesús permite el divorcio si existe un adulterio, si existe un engaño sexual, ¿verdad? De parte del cónyuge, ¿sí? Y bueno, antes de que Jesús les dijera eso, ellos les dicen, ¿y luego por qué Moisés permitió el divorcio? Por la dureza de su corazón. Entonces, en ese tiempo la mujer no tenía los privilegios como hoy en día, o los derechos, entre comillas, como hoy en día puede tener, de tal manera que Dios amparaba a la mujer con el divorcio. ¿Para qué? Porque en esos tiempos una mujer, dada la cultura y el contexto social, vivir sin un esposo, pues era muy difícil conseguir trabajo y mantenerse y subsistir, ¿verdad? Financiar su propia vida. Entonces, o dependía de sus hijos o dependía de su esposo. Entonces Dios quería amparar ese divorcio en el sentido no de que estuviera de acuerdo, porque Dios aborrece el divorcio, pero lo permitía, pues porque el hombre era duro y quería divorciarse de la mujer y sobre todo lo hizo para amparar a la mujer o ayudarle de alguna manera a que no padeciera tanta necesidad. El caso es pues que si Dios permite el divorcio por causa de un engaño, según Jesús lo conforma en el Nuevo Testamento, la nación de Israel era comparada a la esposa de Dios, entre comillas, como la amada de Dios, que una y otra vez le fue infiel a Dios. Pero Dios la perdonaba, la perdonaba, la perdonaba y pone al profeta, si no me recuerdo, Oseas, y le da una lección empírica, es decir, que él viva lo que Dios estaba sufriendo en su corazón por las constantes infidelidades de Israel adorando a otros dioses. Y utiliza a Oseas y le dice, Oseas, quiero que te cases con una mujer que sea infiel, que sea infiel. Y, caray, ¿cómo, señor? Sí, quiero que te cases con ella y tengas hijos con ella. Hermano, Bueno, está bien. Sí, Jesús. si no mal recuerdo, ahora sí que en toda la extensión de la palabra no era una mujer infiel, sino era una ramera. Por así decirlo, alguien que se vendía, ¿no? Por dinero. Alguien interesada. Una prostituta. Como una prostituta, exactamente.
Entonces, el propósito de Dios era demostrarle a su profeta lo que Israel estaba haciendo. Y efectivamente, tú lees el libro del profeta Oseas y te das cuenta que esta mujer, la esposa de Oseas, constantemente lo engañaba. Lo engañaba, lo engañaba. Y Dios le dijo a Oseas, pero la vas a volver a amar y la vas a volver a tomar a pesar de que te engañó. Y dice, le enseña a Dios a Oseas, así yo lo hago con Israel. Me engañan una y otra vez, pero yo la perdono o yo los perdono para que regresen a mí, hasta que Dios dijo, basta, basta. Ustedes invalidaron el pacto, entre comillas, nos divorciamos. Váyanse para allá. Y Dios permite el endurecimiento de Israel para llamar a otro pueblo. Y este pueblo es la iglesia. La iglesia viene siendo parte del nuevo pacto que establece Jesucristo. Él mismo en la última cena les dice, beban esta copa de vino que representa mi sangre, que es derramada para el perdón de pecados. Coman de este pan que simboliza mi cuerpo, el cual es partido por ustedes para el perdón de pecados. ¿Sí? Todo esto era un ritual, una ceremonia que Jesús instituyó para la iglesia, es decir, que era una manera, una ceremonia de recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Hermano, Sí, ¿pudieras explicar el significado simbólico de este ritual? sí, como comento, el significado de la sangre es que nosotros participamos de este nuevo pacto. Y el significado del pan, en este caso el vino de uva, era símbolo de la sangre de Jesús que era derramada por nosotros para participar de ello. O sea, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, es recordar lo que Jesús hizo y que estamos valorando lo que su sangre hizo por nosotros para el perdón de pecados. Y el partir el pan simboliza que nosotros reconocemos que Él fue partido por nuestros pecados en la cruz y que Él lleva nuestra culpa, como está escrito en Isaías 53, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros delitos, por nuestros pecados, por su llaga fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue desfigurado, fue arrancada su barba, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, el justo por los injustos prácticamente. Entonces prácticamente lo que significa esta ceremonia de la última cena, en la cual los apóstoles de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy celebramos, festejamos, recordamos. No que el vino sea literalmente la sangre, no que el pan sea literalmente el cuerpo de Jesús, sino más bien son símbolos para recordar, hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? No olvidar de ese acto que se va a recordar por toda la eternidad. Por eso en Apocalipsis cantan, el cordero que fue sacrificado, inmolado, es digno de recibir alabanza, y es lo que vamos a cantar por toda la eternidad, reconociendo este acto maravilloso. Ahora, una vez que Jesús muere en la cruz y resucita, Jesús establece un nuevo pacto. Antes, en el Antiguo Testamento, eso lo explica claramente la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto se ofrecían animales, se los sacrificaba y constantemente, todos los días, los sacerdotes, ¿sí? Y el sumo sacerdote, una vez por año, ofrecía un sacrificio, un derramamiento de sangre por el perdón de sus pecados propios y el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y este sacrificio de animales era constante, cada año y todos los días por los por los sacerdotes, y cada año, una vez Un al cordero año. sin mancha. Entonces era constante, era constante. Todos los días se derramaba sangre y el propósito era como una sombra. Sin embargo, la sangre de los machos cabríos y de los corderos solo cubrían en parte los pecados, pero era una manera, un ritual de irnos preparando para lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Ahora, algo curioso es que en el tabernáculo estaban varios, existían ciertos muebles como el candelabro, como la mesa de los panes, como el altar de incienso, como el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, y estaba también el arca del pacto en el lugar santísimo. Bueno, si tú ves, no hay ninguna silla para que los sacerdotes, ya maté el corderito, me voy a sentar un ratito. No, ellos constantemente estaban trabajando. ¿De qué nos habla esto? Pues cuando Jesús muere en la cruz, grita, consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya no hay que hacer ningún sacrificio. Dice Hebreos que se ofreció una vez para siempre. Cristo lo hizo completo, pagando los pecados de su pueblo, los pasados, los presentes y los que van a cometer. Eso es maravilloso.
Y lo curioso es que cuando Él resucita, se sienta a la diestra del Padre. ¿Qué significa que se sienta? Ya está todo hecho. Ya no está parado haciendo oficio de sacrificios de sangre, porque su propia vida pagó los pecados de todo su pueblo. Y es curioso, porque la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto del cuerpo de Cristo? El cuerpo viene siendo la iglesia. Y es curioso porque se compara esta unión de la iglesia con Cristo con el matrimonio, en Efesios 5, en Efesios 6, donde se habla de que, en Corintios también, de que el cuerpo más bien la cabeza de la mujer es el hombre. Y como está escrito en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Y en este unión, obviamente sexual y espiritual que comparten, este es un vínculo sagrado. Por eso Dios detesta que las infidelidades, porque dañan este vínculo sagrado del matrimonio y no solamente a las parejas, sino también al fruto, que son los hijos. Cuando los hijos crecen en una familia desintegrada, o más bien disfuncional, se desintegra algo dentro de ellos, que ya no van creciendo de manera íntegra en el diseño correcto de Dios, que fue mi caso, y algo nos pasa, que crecemos desintegrados y Dios sabe que eso afecta bastante, sobre todo a los infantes, a los niños que crecen sin una figura paterna o con violencia familiar o con solamente todos gritos todos los días y maledicencias, insultos y bueno, no es lo que Dios quiere. La primera institución que Dios puso sagrada fue el matrimonio, el hombre y la mujer, y les dijo, señoreen, fructifíquense, les doy mi bendición. Dios bendijo de la misma manera al hombre y a la mujer, fue la misma bendición. Pero bueno, lamentablemente Satanás siempre ha intentado destruir a la familia. Siempre, este querubín protector va a llegar sutilmente, ¿verdad? A lo mejor a ti en el trabajo te va a llegar, te va a llevar o te va a presentar, aunque estés re feo, te va a presentar. Bueno, lo digo botaneando, pero va a llegar alguien y que te va a hacer, hey, yuju, yuju, qué óvole, qué óvole. Yo puedo ser tu próxima Maribel Guardia y pues Hermano, te pongo un buen tesoro conmigo, ¿verdad? Y para destruir a la familia. Igual puede suceder lo mismo con la mujer, ¿no? Y que te mande un Chayanne y, mira, tu esposo no te entiende, no te comprende, pero yo estoy aquí para ti y tómala, ¿no? Vienen estos engaños sutiles y sabe cómo hacerlo. No llega, jajaja, con cuernos, ¿no? Y un tridente y te voy a destruir, ¿no? Llega sutil, llega como ángel de luz y mucho cuidado. Por eso es bien importante guardarse de estas maquinaciones y estar encomendado a Dios, vivir cerquita de Dios, ¿verdad? Ahí, Señor, aquí estoy, yo sé que soy pecador y que la puedo regar, por eso constantemente vengo a ti. Y para aquellos que dicen que todos los que van a las congregaciones cristianas son hipócritas, pues es que sí, somos hipócritas, pues por eso vamos, ¿verdad? Como dijo Jesús, los enfermos no tienen necesidad, perdón, los sanos no tienen necesidad de médico, nosotros tropezamos y necesitamos ir con el médico para que nos arregle. Por eso vamos, para que nos quite hipocresía, para que nos quite maledicencias, para que nos quite la mentira en nuestra vida. Y Dios comienza a disciplinarnos, a prepararnos, a santificarnos, no porque seamos San Judas Tadeo o San Agustín o Juan Pablo II. Bueno, digo esto haciendo referencia a que somos buenos bonachones y vamos así por la vida con una aureola arriba. Para nada, la regamos. La diferencia es que la simiente de Dios está en nosotros y ya es incómodo para nosotros cada vez que la regamos. Ay, padre, ¿por qué lo hice? Ya le grité a mi esposa otra vez. O sea, sentimos el peso, ¿no? Cuando va pasando una chica con una faldita medias, ay, Señor, Padre mío, Jesucristo, ¿no? Hay algo que lucha dentro de ti. O la mujer, ¿no? Que empieza a escuchar, no sé, palabras bonitas de alguien y su corazón se empieza a desviar de su marido, pues empieza, ay Señor, guarda mi corazón, ayúdame Dios. Luchamos contra el pecado. Todavía la diferencia es, como dijo Charles Spurgeon, cito una vez su frase, que dijo, las ovejas caen en el lodo, pero los puercos se revuelcan en él. Nosotros, si nos llegamos a revolcar, vamos a sentirnos una basura o basuras, nos vamos a sentir asquerosos, cochinos, ay, todos sucios, Señor, ayúdame, perdóname, mira mis pecados. Es lo mismo que le sucedió a David. En los Salmos él cuenta eso. Él después de que comete adulterio, escribe un salmo que dice, Señor,
me arrepiento, perdona mis pecados, devuélveme el gozo de tu salvación, mira lo que hice, y empieza ahí él a reconocer lo que había hecho. Y curioso, ¿verdad? Y eso nos da esperanza a nosotros, porque si a David, que pues cometió ese acto, ¿no? Y buscó el perdón de Dios, la Biblia lo llama un líder conforme a su corazón. Bueno, creo que eso nos da mucha esperanza a nosotros, ¿no? Por eso hay perdón en Cristo Jesús. Cada domingo Dios está restaurando corazones de la gente que reconoce que ha pecado, ¿sí? No se trata nada más de, pues voy ahí a ver qué pasa, ¿no? No, vas convencido, el Espíritu Santo hace una obra en tu vida y te demuestra de que estás mal en algo. Ya robaste en el trabajo, ya hiciste ahí una tranza, ¿verdad? Ya te desintegraste, ya dijiste una mentira para librarte, no sé, de un regaño, ya te saliste con la tuya malvadamente, qué sé yo. Y ahí está Dios trabajando en nosotros porque ya no somos dueños de nosotros mismos. Dios es nuestro dueño, si es que Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo, ya estamos sellados con el Espíritu Santo y si estamos en sus manos ya no nos va a soltar. El pacto, ahora sí el que nos referimos, es eterno. Como dijo Jesús en Juan 10, los que están en mi mano, estas ovejas nadie las arrebata de mi mano. Estas ovejas también están en la mano de mi Padre y nadie las arrebata de mi mano. Por eso Hebreos 12, citando a Proverbios capítulo 3, si no mal recuerdo, habla de la disciplina de Dios. No te desanimes cuando Dios te disciplina, porque Dios al que ama lo disciplina y lo azota como cualquier padre regaña a su hijo. ¿O qué hijo no recibió un regaño de su papá por su bien? De la misma manera Dios a sus hijos, que quede bien claro eso, a sus hijos, los que andan ahí de rebeldes o que no quieren entender, ¿qué pasó? Venga para darles sus nalgadas, para que entiendan. Porque Dios es un padre también, sabe lo que nos conviene y si no queremos entender, fíjate, curioso que se nos compare nosotros como ovejitas, porque las ovejas tienen la vista muy corta, muy pobre. Y cuando el salmista escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará, su vara y su callado me infundirán aliento, fíjate que cuando llegaba la noche y si las ovejas no estaban cerquitas de su pastor, como tenían la vista corta, eran medio miopes, se perdían. Al llegar la noche se podían perder si no estaban atentas. Y ellas tenían un buen sentido de oído, ¿sí? Lo tenían afinadito. Y el pastor, como sabía que pues, estaban torpes para ver, lo que hacía es que agarraba su vara y le iba pegando ahí en las piedras o en el camino donde iba, para que las ovejitas fueran oyendo dónde anda el pastor, por dónde, aunque no lo vieran, por dónde anda, por dónde anda. Y eso es curioso porque la Biblia nos llama a nosotros que andamos por fe y no por vista. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sabes para dónde ir porque estás medio ciego, estás medio miope, tienes la vista corta como las ovejitas. Pues bueno, no te sorprenda. Escucha la voz de tu pastor. Y yo te quiero decir algo así, o algo más serio, para que no te andes dependiendo de experiencias o buscando solamente experiencias sobrenaturales, que es bueno, pero hay mucha gente que no ha aprendido a vivir por fe. A lo mejor estás aquí tú escuchando esto y te quiero decir esto. ¿Quieres oír la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. Ahí está el corazón de Dios. ¿Quieres escuchar lo que Él quiere, lo que piensa, su voluntad, sus deseos? Lee la Biblia. No, Señor, ya no te he escuchado, ya no me dices nada. ¿Has leído la Biblia? Y no nada más leerla, ¿la has estudiado? Estudia la palabra de Dios. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, ¿sí? Dice que si trazamos bien la palabra de verdad, es muy bueno para nosotros. Dice la Biblia que en los Salmos, la exposición de tus palabras alumbra. Pero no, pues queremos estar ahí un minuto nada más leyendo Juan 3:16 nada más, pero sí 3 horas viendo Avengers. Pues no. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios, verdad? Ya los estoy regañando, perdónenme, pero yo creo que es Dios tratándonos a todos nosotros. Bueno, no sé si esto quedó claro, Coria Soledad, y gracias por la pregunta. ¿Por qué José quería repudiar a María? Porque pensó, dice usuario 3125, ¿por qué José quería repudiar a María? Porque pensó cuando María, de manera milagrosa por el Espíritu Santo, concibe a Jesús en su vientre,
Pues obviamente Josué pensó que lo había engañado. Pues imagínate, ¿no? Que llegue tu esposa o tu futura esposa y, ay, fíjate, Pancho, que tengo ya 3 meses. Ah, caray, espérame, ¿cómo? Si no nos hemos acostado. Pues obviamente él pensó que era un engaño. Pero dice la Biblia que amaba a María. Entonces, él sabía que bajo la ley de Moisés, aunque no estuvieran casados, pero sí desposados, el hecho de estar desposados, para que se entienda, si yo, soltero, pido la mano de una chica, en la cultura judía, si aún si nos casamos, aún si no tenemos esta unión sexual y ya no, todavía no vivimos juntos, pero ya estamos comprometidos, si yo le llego a engañar o ella me llega a engañar, ya es adulterio bajo la ley judía. Entonces, el castigo del adulterio se castigaba en el antiguo pacto con piedras. O sea, creo que se dice, se laceraban o no, te lapidaban, te aventaban piedras hasta que te morías. Entonces Josué dijo, uy, María me engañó, pero no le voy a decir a nadie porque si no pues va a perder la vida y conjunto con la criatura que trae en el vientre. Entonces por eso ella quería despedirla secretamente, hasta que Dios le dice a través de un sueño, usando un ángel, tú José, no temas tomar a María tu mujer. Fíjate cómo Dios reconoce que es su mujer a pesar de que todavía no se casaban. Entonces por eso quería repudiarla a escondidas. Dice Luchín 10, es simbolismo de la obra redentora más grande de la humanidad. No sé a qué te refieras, si te refieres al pan y el vino. Y sí, coincido contigo. Muchas gracias por tu explicación. De nada, Coria, para servirte a tus órdenes. Dice usuario 3125. Leí Éxodo 4:22 y dice que el Hijo de Dios es Israel, no un cordero ni un sacrificio. Bueno, en parte Israel es tratado como un hijo, por supuesto, pero bueno, hay muchas referencias. Por decirte dos, Isaías 9:6, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principal o el principado sobre sus hombros, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese es uno, hablando del Hijo de Dios. En los Salmos, por ejemplo, también dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos, en este caso creo que es el 22, o el 21, no recuerdo bien la cita, pero es en los Salmos donde David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor. Y esto se confirma en Hebreos, donde dice que a cuáles de los ángeles les dijo, tú eres mi hijo. Y inclusive en el Nuevo Testamento, cuando es bautizado Jesús en el río por Juan el Bautista, se escucha una voz que dice, tú eres mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Otro pasaje bien conocido, Isaías 53, donde se habla del Mesías. Y bueno, Jesús en Juan 10:30 se hace llamar el Hijo de Dios, que él y el Padre uno son. De hecho, por eso lo crucificaron, porque siendo hombre se hacía llamar Dios, al ser igual con Dios, al decir que era el Hijo de Dios. Entonces hay muchas referencias. Entonces, usuario 3125, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Isaías 53, el Hijo de Dios, no que sea un cordero literal, sino que es un título simbólico. Sí, porque antes para el perdón de pecados se sacrificaban corderos, pero el Cordero de Dios, Cristo, el Dios que se hizo hombre, el Dios que hincha los cielos y la tierra, vino a apretarse en el vientre de una mujer, nace para representar al hombre, sí, en cuanto a la ley, en cuanto a su humanidad, vino a representar al hombre en sus pecados para todo aquel que crea en él, en su muerte y en su resurrección, y ofrece su vida en la cruz como un cordero. Por eso dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, más claro no se puede. Dice Hortensia, todos somos faltos, hermano, pero si Jesús nos guía, vamos a vencer como Él venció. Exactamente. Isaías 43:11 dice usuario 31:25 que el único camino a la salvación es Dios, no el Mesías, no su Hijo. Bueno, ahí te refuto. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Apocalipsis 20, Jesús, hablando del Cordero, Jesucristo, dice que eres el Alfa y el Omega, un título que en Isaías solo le corresponde a Jehová. Otro punto a favor de que Jesús es uno con el Padre y que Jesús es Dios. Es un Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Espíritu y el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente, Jesús. Juan 1:1.
Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús, efectivamente. Pero si es hijo del Espíritu Santo, ya no tiene línea de David para ser Mesías. Ok, bueno, en la genealogía, que es muy importante para los judíos, de hecho, por eso en los evangelios se comienza, si no mal recuerdo, en Mateo y en Lucas, se menciona las genealogías por esa misma razón. Una para demostrar que venía de la descendencia de María, ya que esta María aparentemente tenía formaba parte de la tribu de Leví y por ser prima de esta Isabel, quien era la mamá de Juan el Bautista, y sin embargo también la Biblia declara y enseña, esto es probablemente porque su papá a lo mejor era levita y a lo mejor, o viceversa, pero también la Biblia muestra que María era de la descendencia de la tribu de Judá. Y si no es así de todos modos, por legalidad en la cultura hebrea y bajo la ley judía, cuando un hombre adoptaba a un hijo que no era suyo, bueno, automáticamente se convertía en su padre legal. Espero eso responda a la pregunta. Isaías 59 dice que no hay intermediario ni intercesor, solo el brazo de sí mismo. Sí, es que el problema es que solo citas el Antiguo Testamento. Para comprender el Antiguo, que es sombra de lo que Dios iba a hacer, tienes que leer también el Nuevo Pacto, porque vuelvo y repito, la palabra de Dios, que es desde el Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento compilado, la palabra de Dios es comparada a una espada de doble filo. La verdad entonces tiende a tener dos caras, en el buen sentido. ¿Sí? Si tú solamente ves una cara de la moneda y no ves la otra, de hecho, fíjate que las herejías nacen, o una herejía no solamente es una mentira sacada de adentro, sino que también es una verdad llevada al extremo. Entonces, mucho cuidado cuando solamente vemos, pues, o nada más volteamos o cosemos una cara de la tortilla y no cosemos la otra. ¿Sí? Es bien importante y bien sano trazar la palabra de verdad desde el compendio de Dios. Génesis, Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento. Y con el Nuevo se entiende el Antiguo y con el Antiguo se entiende el Nuevo. Entonces es importante ver el Nuevo también, el nuevo pacto en el que vivimos. Vale. ¿Podrías explicar la Trinidad? Es confuso. Sí, por supuesto, la Trinidad de Dios, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es evidente que la Biblia habla acerca de Dios, que se ha manifestado en tres personas. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma sustancia, son el mismo Dios, no que sean tres dioses, ¿sí? No confundan la Trinidad con el triteísmo, ¿sí? Que la Biblia condena el politeísmo, la adoración a varios dioses. Solo hay un único Dios verdadero. Deuteronomio 6:4, un credo judío, también llamado el Shema o el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra uno del hebreo echad o ejad, que es uno, sí, en singular, pero también habla en unidad. Y esto es curioso porque en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Cuando dice eso, los líderes religiosos que le decían, dinos si tú eres el Hijo de Dios, ellos entendían que el título Hijo de Dios era ser igual o coigual que Dios. Filipenses 2 lo confirma por el apóstol Pablo. ¿Sí? Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Increíble, eso está maravilloso, eso está poderoso y profundo, por supuesto. Entonces, cuando está discutiendo en Juan 10 con los líderes religiosos de que si era el Hijo de Dios, él dice, sí, yo soy el Hijo y soy uno con el Padre. Entonces ellos, no, ¿cómo? Que dice la Biblia que quisieron agarrar piedras y lo querían matar. Y les dice Jesús, cuando ve que agarran las piedras, ¿por qué buena obra me van a apedrear? Y él les dice, no, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por la blasfemia que acabas de decir, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y por eso lo acusaron de blasfemia, por eso. Cuando lo presentan ante el principal sacerdote, que encubiertamente lo llevan por la noche, por la madrugada, para hacerle juicio, hay algunos que se opusieron, si no me recuerdo, Nicodemo creo que se opuso, el que también secretamente, irónicamente lo buscó por la noche, si no me recuerdo, fue él el que les dijo, hey, no, no hagan esto en la noche, o no me acuerdo si fue Gamaliel. El caso es que lo hacen encubiertamente y le dicen, ya dinos, si tú eres el hijo de yo soy, y blasfemia. La blasfemia era cuando decías que eras Dios. Por eso lo crucificaron. Increíble. Entonces, sí, la Trinidad, la palabra no viene, pero sí la Biblia lo enseña. Otro ejemplo desde el Génesis, cuando dice la Biblia,
que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y dice, a imagen de Dios lo creó, ¿sí? Varón y hembra los creó. Ahí hay una pluralidad ya. Pero más atrás, o bueno, nada más para reforzar más el punto, dice que cuando va a crear el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pudo haber dicho, haré al hombre a mi imagen, pero habla en plural, ¿sí? Hay De una hecho, cita cuando bíblica, hay una cita bíblica donde dice que el verbo era Dios y Dios es, ¿cómo dice? está en Juan 1:1, en el principio era No, el verbo era, ¿o cuál dices? creo que es en Génesis, que habla que en el principio estaba Jesús, ¿no? Que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sí, lo que hace Juan el apóstol cuando comienza su carta en el Evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, es un paralelo con Génesis 1. En el principio creó Dios, la palabra Elohim allí es en plural, los cielos y la tierra, ¿sí? Y eso se confirma más adelante en la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero si no te convence todavía esto, o a los que están en contra de la triunidad de Dios, este, cuando Dios se le manifiesta a través de la zarza de Moisés, obviamente a Moisés, valga la redundancia, Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres. Ay, si me preguntan cómo te llamas, diles que yo soy te envió. Y sigues leyendo la Biblia, si tú sigues leyendo, te das cuenta que ahí ya empieza a hablar el ángel de Jehová. Aquí la pregunta es, ¿quién es el ángel de Jehová? Bueno, la palabra ángel es el mensajero. Nota que no dice un ángel de Jehová. Aquí hay una distinción muy especial, el ángel de Jehová, que aquí en la teología bíblica se conoce como la teofanía o teofanías. ¿Qué es una teofanía? Apariciones de Dios que se pueden confundir con un ser humano. Y estas son apariciones de Cristo antes de venir a la cruz como hombre. De hecho, también se le reveló a Josué antes de entrar a la tierra prometida y conquistar Jericó, la ciudad. Había alguien con una espada desenvainada y dice, hey, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? No, yo soy el principal de los ejércitos de Jehová. Era Jesucristo, era Jesucristo. Entonces, ¿quién si no solamente Dios puede recibir la oración? ¿Quién si no solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Quién si no solamente Dios puede ser llamado el principio y el fin? Bueno, Jesucristo perdonó pecados. Jesucristo recibió adoración por parte de sus discípulos y en Apocalipsis, el cordero que fue inmolado es digno de recibir alabanza, adoración, bla, 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 bla. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál fue? Que dije, adoración, perdón de pecados y... se me fue la tercera. Bueno, también de creador, eso es lo único que puede hacer o crear las cosas. Jesús es creador también, dice la Biblia que por su voluntad subsisten toda la creación, por supuesto. Bueno, el tercer punto se me fue. El caso es que, pues obviamente, la Biblia nos declara que Jesús es uno con el Padre. Y tú dices, y el Espíritu Santo que, bueno, el Espíritu Santo aparece en conjunto con ellos en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, otra vez tomando esa referencia, se escucha una voz que era la del Padre, el Hijo que siendo bautizado y el Padre hablando en el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. O cuando Jesús Hermano, dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio bautizándolos en el nombre en singular, y luego habla en plural, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres en conjunto. Dios es uno en tres. Sí, Jesús. lo que pasa es que igual al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador, ¿no? Porque Efectivamente. primero era Dios, después vino Jesús y dice, les dejaré al Consolador. En este caso, Sí, pienso que el Espíritu Santo es como nuestra conciencia, ¿no? La que nos dictamina qué está bien, qué está mal. sí, el Espíritu Santo, la Biblia cuando describe Juan el apóstol, lo que contempló en el trono, él ve al Padre en el trono, ¿sí? Y dice que vio a alguien, a un cordero como inmolado, haciendo referencia a Jesús a la diestra. De hecho, el primer mártir, o conocido como el primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando es matado por el testimonio de Jesús y por predicar el evangelio, lo matan los principales líderes religiosos de ese tiempo y dice que vio los cielos abiertos y que dijo, veo a uno que está sentado y a Jesús a su diestra.
y con más ganas lo quisieron matar. Y de hecho, ¿a quién más se le puede orar si no solamente a Dios? Pues déjenme les digo, de hecho aquí lo tengo, porque lo estaba leyendo hace en la tarde, un pasaje de Hechos capítulo 7 verso 59, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, Esteban está orando a Jesús. ¿A quién más se le puede orar sino solamente a Dios? Bueno, el caso es que cuando Juan el apóstol en el Apocalipsis ve a alguien sentado en el trono, a Jesús a la diestra, dice que ahí mismo en lo más alto ve a los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es un nombre que se le da también al Espíritu Santo. Los 3 en lo más alto. Ahí están, un solo Dios en 3 personas distintas, totalmente. ¿Sí? El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, bla, bla, bla. De hecho, Jesús dijo, yo me voy con el Padre, pero les voy a enviar a un representante, mi representante, el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Sí? Les conviene que yo me vaya porque yo ahorita como hombre estoy limitado, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Para que se entienda mal la explicación. Como hombre, él estaba limitado a estar en todo lugar, porque la plenitud de la deidad, según nos cuenta Colosenses, estaba en su cuerpo, ¿sí? Pero el cuerpo, que es materia, ocupa un espacio, no puede estar en todos los lugares. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, porque el Espíritu Santo, como es Espíritu, es omnisciente y puede estar donde sea. Por eso cada creyente que recibe el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo, si tú eres creyente está contigo el Espíritu Santo en este templo, porque es Dios. Dios es omnisciente. Ninguna criatura puede estar o ser omnisciente, ni siquiera Satanás, solamente Dios. ¿Y quién sino en omnisciencia se trata o cuanto a omnisciencia se trata es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, es bien clara la Biblia cuando habla de un Dios en 3 personas. Estas 3 personas tienen la misma sustancia porque es el mismo Dios. Que no lo entendamos, al menos ahí Dios nos da salpicadas. Por ejemplo, el hombre cuando es creado a imagen y semejanza de Dios, la Biblia nos dice en una carta del apóstol Pablo que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Somos 3 en uno también. Somos tripartitos. Eso nuestra integridad. Y simplemente, ahorita yo estaba leyendo algo de biología y el tema del cuerpo, que tiene millones y millones de células, o sea, si te fijas, te quieres poner todavía bien rígido, cuando se habla de unidad, siempre hay una pluralidad. Y nuestro ser, simplemente hablando de mi materia, de mi cuerpo, todas los seres vivos, entre comillas, que habitan en mí, soy yo, son de mí, son de mi sustancia. Entonces, Dios como de alguna manera nos quiere eh, pues dejar unas pinceladas de quién es Él, a pesar de nuestra mente de, de Pinocho, ¿verdad? Que tenemos, podemos entender a Dios. El problema es que muchos quieren creer en un Dios que pueden explicar, como es Hermano, el caso de los testigos de Jehová. Sí, Jesús. de hecho, en la misma Biblia nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. El ser humano está compuesto en 3 partes, como tú comentabas, que es alma, cuerpo y espíritu. En ese mismo aspecto, Dios es Padre de espíritus. Jesús es la carne, Dios que se hizo carne. En este caso es el Hijo. Y el Espíritu Santo, que se podría decir que es nuestra conciencia, ¿no? Sí, bueno, pues no tal cual como conciencia, a lo mejor sí el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, porque sí, la conciencia de nosotros es particular de nosotros, ¿verdad? Tampoco queremos caer en la blasfemia, porque el Espíritu Santo no es una conciencia, tampoco es la fuerza activa de Jehová, como algunos testigos de Jehová dicen, y lo comparan con la electricidad, ¿verdad? Qué terrible es decir eso, es decir que es algo, no es alguien. Pero no, el Espíritu Santo es alguien, es Dios mismo, quien nos guía o nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, el que convence de pecado, de justicia. Entonces, sí, lejos de decir que es la conciencia, es más bien el que habita en nosotros y que nos aconseja, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la oración, nos puede recordar la misma palabra de Dios, etcétera. Entonces, para tener una vida plena. Bueno, veo que usuario 31
25 está comentando bastante. Usuario, me gustaría que si te puedes conectar aquí, porque yo sé, veo en tus comentarios que tienes algo que estar comentando. Entonces muchas veces estamos limitados con puros comentarios. Si te quieres sumar aquí para platicar respecto a tus puntos, me gustaría escucharte y a ver qué piensas y si hay algo ahí que refutar, con mucho gusto nos Hermano, enriquecemos, por supuesto. Sí, hay algo que no me quedó claro. Lo que pasa es que decías que el ángel de Jehová, en este sí, caso, en este caso hay jerarquías, ¿no? Porque en este caso Dios está en la cúspide es la cúspide de la jerarquía, se puede decir. Y de ahí vienen sí, lo que son las jerarquías de ángeles, que en este es ángeles, querubines, etcétera, etcétera. Entonces, comparar a Jesús, a Dios como un ángel, sería como restarle jerarquía, ¿no crees? sí. El problema es que aquí Ángel no es la misma categoría de los ángeles que están bajo el servicio de Dios. Aquí el ángel más que nada se ubica como el mensajero principal, pues de Dios, que en este caso, repito, no es que Dios sea un ángel, sino que la literatura hebrea se entiende que es una alegoría a Dios apareciéndose antes de venir a la cruz, en este caso Jesucristo. Entonces, entiendo por qué viene las aparentes o la confusión o la pequeña confusión por nada más por decir ángel, ¿sí? Pero sí, que quede bien claro, Jesús no es un ángel como piensan, por ejemplo, los testigos, que es el arcángel Miguel. No es así, ¿sí? El ángel de Jehová es una teofanía, es una aparición de Dios en forma de hombre o de manera corporal antes de que Cristo viniera al mundo. Y esto es interesante por lo siguiente, porque a Dios no lo ha visto nadie, dice la Biblia, a nadie Dios lo ha visto jamás, hablando del Padre, porque Dios es espíritu, Jesús lo confirma. Pero como Jesucristo es Dios manifestado en carne, según nos dice primera de Timoteo 3:16 y Colosenses nos dice que en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la deidad, hablando y confirmando que Jesús es Dios, etcétera, por las razones que ya expliqué anteriormente. Este, eh, Cuando aparecía Dios, de hecho estoy buscando ahorita unos pasajes para complementar este tema, de que cuando miraban al ángel de Jehová decían, he visto a Dios cara a cara y no me he muerto, porque ellos sabían que nadie puede estar en la presencia de Dios y como son pecadores se mueren, caen fulminados, pero de manera increíble, Cristo descendía de vez en cuando aquí a la tierra antes de serse hombre, repito, hago énfasis en eso, que quede bien claro, antes de venir a la cruz, y así como los ángeles, que eran confundidos como varones, de hecho, cuando Dios visita a Abraham para decirle lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, viene Jehová, dice, viene Jehová en forma corporal, y dos varones con él que eran dos ángeles que fueron los que sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Que querían Increíble. abusar de ellos, ¿no? ¿Mande? Que querían abusar de ellos en Sodoma y Gomorra. Y tú ves también, por ejemplo, Moisés que hablaba con Dios cara a cara. ¿Cómo es esto posible si Moisés era un hombre pecador? Pues seguramente estaba platicando con Cristo antes de venir como Jesús. Es decir, platicaba con el Verbo antes de que viniera como Jesús, porque le dieron el nombre de Jesucristo o Jesús cuando vino como hombre. Entonces, eso está para un tema bien interesante a estudiar. Quiero darte algunos pasajes, aquí los tengo cerquita. Por ejemplo, Jueces 13:6 dice, y la mujer fue y se lo dijo a su marido diciendo, un hombre de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo le pregunté de dónde venía y ni él me hizo saber su nombre. Primera de Samuel 29:9, respondió Aquís y dijo a David, yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios, sin embargo los jefes de los filisteos han dicho, no debes subir con nosotros a la batalla. Quiero darte una cita de lo que te comentaba de que vieron a Dios cara a cara. A ver, dame un segundito. Tengo una duda. Lo que pasa es que mencionan a Jesús con este que se les apareció en figura de Melquisedec. Oh, sí, híjole. Bueno, hay un sacerdocio, ahorita que hablamos del nuevo pacto, había un sacerdocio del Antiguo Testamento en el pacto mosaico, el sacerdocio levítico
o de Aarón, el sacerdocio de Aarón, que era de la tribu de Leví, ¿no? Sin embargo, Jesús viene y establece un nuevo sacerdocio. Es evidente que Jesús, según nos cuentan las genealogías en los evangelios, que no descendía de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo puede ser sumo sacerdote de nosotros? Bueno, porque él venía de la tribu de Judá y ya estaba escrito en los salmos que Dios iba a enviar, o más bien que él había establecido de Jesucristo hablando, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Melquisedec es un personaje en el Antiguo Testamento que es muy relevante antes de que viniera la ley de Moisés. Vemos ya que ya era sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sin existir todavía el establecimiento del sacerdocio de Aarón. Es mucho más antiguo, por lo tanto es vigente actualmente. Y en este sacerdocio es el que vino Jesucristo, por eso él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Algunos ubican, como tu servidor, que el sacerdote, el sumo sacerdote, o más bien el sacerdote, según el orden de Melquisedec, en ese entonces, Melquisedec, que se le aparece a Abraham después de esta victoria contra sus enemigos, y que Abraham le da los diezmos de todo, y dice la Biblia en Génesis, y en Hebreos también habla de Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. Y dice la Biblia que era de la tierra de Salem. Salem es Jerusalén, que también significa paz. Entonces es como si nos estuviera diciendo que este rey de justicia y este rey de paz, pues es Jesucristo. Otra teofanía entonces sería, ¿verdad? Y es interesante, algunos dicen, bueno, fue un personaje ajeno a Cristo. Yo lo ubico personalmente, como Cristo mismo, ya manifestando ese sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Y que está para largo también para estudiar, por supuesto. Bueno, Hermano, sí, antes de dime. despedirme, hermano, nada más que hay una discrepancia en lo que es tu tema. Pues que dicen Sí, que Satán, querubín protector, en este caso, y Satán ya no es un protector. Entonces, no, al descender de su gracia, ya se vuelve enemigo de la creación, por lo cual su objetivo directo es matar, robar y engañar. efectivamente, sí. Querubín protector era un nombre que tenía antes de volverse Satanás. Sí, querubín fue antes de su caída. Y al momento de caer se convierte en Satán, que Satán significa el adversario o el que se opone, en este caso el adversario principal de Dios. Estaba viendo un dibujo animado, una película, no recuerdo, y existe una discrepancia muy, muy singular que me hace ruido. Sale Santa Claus Ajá. y le ponen en el nombre los duendes Satán. Y si le cambias las letras, dices Ah, ok. Santa. Sí, sí. Sí, como que ¿qué onda, no? Como que quisieron Como que hacerlo, nos quieren, ay, no, pero bueno, como que nos quieren decir algo, ¿no? sí, claro. Mira, eso es lo que te decía, un pasaje nada más ahorita que ya te retiras. Jueces 6:22 dice, hablando de Gedeón, que se le apareció el ángel de Jehová. Aquí ángel, siempre vas a ver que aparece por lo menos con letra mayúscula, ángel. Y si no, de todos modos el caso es lo siguiente. Dice en Jueces 6:22, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová. Le dice al ángel, ah, Señor Jehová, que viste al ángel de Jehová cara a cara, pensando que se iba a morir. Sí, y también los papás de Sansón vieron al ángel de Jehová y dijeron, hemos visto a Dios cara a cara. Obviamente siendo una referencia, repito, en la teofanía. Los que no entiendan el término teofanía, bueno, tienen ahí tarea, lo pueden googlear, buscar ahí o preguntarle a sus pastores o a sus maestros, oye, ¿qué onda con las teofanías? ¿Qué onda con el ángel de Jehová? Y seguro, yo estoy seguro que Dios los va a usar para explicarles a más detalle, ¿vale? Bueno, yo voy Hermano, cerrando. Sí, dime, me, Jesús. me gusta a lo mejor posteriormente, en alguno de tus próximos temas, hablar sobre todas las simbologías de la Biblia y lo que son, más que nada las simbologías, ¿no? Ok, vale, por supuesto. Estaría guay hablar acerca de los símbolos.
Sí, fíjate que estaba pensando en un tema acerca precisamente de los símbolos, interpretando en este caso una visión que tuvo el profeta Daniel con una estatua, con una estatua que soñó el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia de ese entonces, y qué significa, y ver los simbolismos, porque hay muchos paralelos en el mismo libro de Daniel para entender los tiempos del fin. No podríamos entender Apocalipsis si no lo checamos. Entonces está considerado por un próximo live, a ver si esta semana o a ver si la siguiente, pero bueno, ahí pongámoslo en oración primeramente Dios. Claro. Igual me gustaría que hablaras, ahorita que estás hablando de lo que es Satanás, que hablaras sobre el mundo espiritual, la guerra que se pelea en el mundo espiritual. Yo Sí, una, de hecho, yo una sí, vez, pero sin querer, o por la curiosidad, le pedí a Dios que me diera el permiso de poder hacer un viaje astral. Y me salí de mi cuerpo ok, y sí, se siente muy real. Hace una pregunta que te hacían hace tiempo, hace como media hora, que si Satanás podía sentir, aunque está en el mundo espiritual, se siente de hecho hasta mucho más que en la carne. Por eso cuando estás en una pesadilla, sientes que realmente te están haciendo o te están no. lastimando. Sí, hay algo ahí misterioso cuando dormimos, porque pues aparentemente estamos ya inconscientes, ¿no? Entre comillas. Pero Dios, por ejemplo, en sueños se reveló a mucha gente, por ejemplo, Jacob, Salomón, a José el Soñador, eh, revelaba sus propósitos, sus planes. Ahora, con respecto a las proyecciones astrales, bueno, es un término de la proyección astral, es un término que se usa bastante en el tema, vamos a decirlo, esotérico, en estas prácticas que pues Dios no quiere que llevemos a cabo. Ahora, si tú me dices que le pediste permiso por una proyección astral, haciendo referencia de que tu cuerpo salió de tu espíritu, lo entiendo. Para los que no estén familiarizados, no quiere decir que le esté practicando, al menos pienso yo, Jesús, que no esté practicando algo del mundo del ocultismo, vamos, del esoterismo. No, no, no. Porque si me pongo así, para dar un ejemplo, que no fue una proyección astral, aunque así le damos el término, vamos a decirlo más bien en el espíritu, para que no se escuche tan feo, ¿no? Por Sí. ejemplo, el apóstol Pablo fue arrebatado, dice que no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, no lo sabe hasta el tercer cielo. El apóstol Juan, en Apocalipsis, en el capítulo 4, dice que una voz le dijo, sube acá, y dice que estaba en el espíritu viendo todas esas visiones de Apocalipsis. Ezequiel, Dios lo toma, seguramente fue en el espíritu y lo lleva al templo para que vea a través de unos edificios lo que los líderes religiosos corruptos hacían, cometían y adoraban a reptiles, y Dios le permite a Ezequiel en el espíritu ver esas cosas. Entonces, puedo entender a qué te refieres, que a lo mejor Dios te muestra o te mostró cosas en el espíritu, pero para que no se asuste la gente, que no es una proyección astral como que, porque las proyecciones astrales se llevan a cabo por actos, pues, Negativos, demoníacos, brujería. ¿verdad? Y que ya estás tocando terrenos peligrosos, ¿no? De Entonces, hecho, mucho cuidado. en lo que es la brujería, los brujos lo que hacen es salirse de su cuerpo para empezar a hacer maldades, para mejor acosar a los cristianos, etcétera. En ese punto igual existe lo que es un hilo de plata. El hilo de plata dicen que si se corta el hilo de plata, ya no puedes regresar a tu cuerpo. Es como que el espíritu se sale del cuerpo. Al igual, hay que tener Eso en viene, cuenta sí, hay que tener en cuenta que el espíritu puede sentir, porque de hecho existen lo que son los cubus y los subcubus. Los cubus y los subcubus son entidades demoníacas que abusan de los hombres o las mujeres. En este caso, ¿cómo es que lo sientes? En el espíritu también se siente. efectivamente. Ahorita que hablas del cordón de plata, bueno, esto es un término que se utiliza en Eclesiastés, cuando el Salomón, curioso, cuando escribe esto, Eclesiastés ya en una edad avanzada, porque se cree que Salomón escribió Cantar de los Cantares cuando estaba joven, escribe Proverbios cuando estaba ya a una edad madura, ya señor, y Eclesiastés lo escribe ya cuando está anciano. Y cuando está anciano,
Si es el caso, escribe en Eclesiastés 12, un versículo muy conocido por los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, antes de que se haga viejillo, decía un amigo, chicharrón. Y fíjate en el versículo 6, haciendo referencia antes de que te mueras o de que tu espíritu salga de tu cuerpo, dice, acuérdate en el contexto de tu Creador. Versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre, este es el cordón de plata al que te refieres, y se rompa el cuenco de oro. Hay un libro que habla acerca de una señora que fue bruja, y que practicaba estas proyecciones astrales, y ella dice, y te cuenta, ¿no? Yo no les quiero dar tantas ideas porque vas a decir, oye, me quiero salir y vas a andar haciendo cosas que no te voy a contar a detalle, nada más te voy a explicar que esta señora se convierte al cristianismo y dice cómo es que se llevaban a cabo estas cosas de las proyecciones astrales, y decía, parafraseado, que en el espíritu, cuando una persona sale de su cuerpo, hay como una especie de un cordón, como si fuera un cordón umbilical. Ella es lo que cuenta, ¿verdad? A mí no me consta, y Como hacen una, esa ti- referencia a como una, ti- Eclesiastés. como una tipo ancla entre el cuerpo y el espíritu. Sí, como una unión, ¿verdad? Una cuerda que une el cuerpo con el espíritu y que cuando se corta, te mueres. Ahora sí ya no hay manera de regresar. El peligro de las proyecciones astrales es que ocurre lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre y quiere regresar después de andar buscando reposo en lugares secos, la halla adornada y vacía, es decir, sin el espíritu de Dios. Y dice, véngase, 7. Ahora imagínate que no está el Espíritu Santo y tu espíritu tampoco, y el cuerpo está totalmente vacío, pues van a venir un chorro a quedarse ahí adentro de ti. Ese es el propósito, al menos por sentido común, así uno lo ve, de que los demonios persuaden a la gente de que tengan este tipo de experiencias para que el cuerpo esté deshabitado de alguna manera, no que no puedan hacerlo estando el espíritu humano adentro, sino que es más fácil para ellos, lo entiendo así de esta manera, que tú, es como si les dices, aquí están las puertas abiertas, mira, ustedes tienen legalidad de meterse a todos los que quieran al momento de hacer estas prácticas. Por eso es que pienso y creo que Dios condena esto. Entonces, mucho cuidado, familia, cuídense, guarden a sus. Si tienes un problema, no vayas con el brujo de Catemaco, no vayas al mercado principal donde venden enjurjes y Querer ver las toloache. cartas, Cuídense, querer ver cuídense, la mano, etcétera. vayan con Dios, refúgiense en Cristo, Él es el Todopoderoso. ¿Para qué andas ahí con gente que no es la Todopoderosa o el Todopoderoso? Vayan con el mero bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que Por está de ejemplo, ese lado. como Saúl, ¿no? Saúl fue el Ándale. que, Saúl fue el que visitó a adivinadoras, ¿no? Sí, fue a visitar a una señora que era bruja o que consultaba a los muertos. Y bueno, de manera soberana Dios permite que Samuel, después de morirse, le aparezca en este acto, y hasta la misma bruja se asustó. ¡Ay! ¿Quién es este, no? Y supo que era Samuel, y Samuel regaña a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Por haber hecho esto, ¿sí? Mañana mismo vas a estar acá con nosotros, te vas a morir. Y así fue, tal cual como Samuel, repito, soberanamente Dios utilizó soberanamente ese acto de Saúl para reprenderlo y que avisarle que iba a perder la vida. Inclusive Samuel ya muerto, siendo profeta de Dios, sí. Increíble, ¿no? Ok. Bueno, hermanito, pues te agradezco. Mañana tengo que madrugar. Fue un placer como todos tus live. Bendiciones para todos. Acérquense al Señor. Eh, gracias por la oportunidad. Gracias, mi Jesús. Un placer tenerte aquí con nosotros. Que tenga muy buena noche, mi brother. No te desveles.